Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Aquí estoy encantado con mi té helado, que va a ser la primera preparación que voy a hacer en el programa de hoy. La segunda es el copón de Aviñón, es un pastel de espárragos impresionante. Y mi bandeja de la Real Sociedad. Hoy se cumplen 30 años desde que la Real ganó 2-1 a la Athletic Bilbao en Atocha y consiguió la segunda liga, aquella impresionante, con goles de Zamora y de López Ufarte. Impresionante, 2 años consecutivos en los que la Liga fue conquistada por este equipazo impresionante de la Real y luego cedieron el testigo a la Athletic Bilbao, que ganó los 2 siguientes años y sacaron la gabarra a la ría. Arranca en un segundo una nueva edición futbolera de Robin Food Atracón a mano armada. Os chupéis unos anuncios, venimos con 2 recetas impresionantes y vamos a poner alguna foto atómica de este momento tan impresionante. Hace 30 años se jugó este partido. Manda pelotas, cómo pasa el tiempo. Yo estaba ahí, joder, Atocha ahí, pequeñito, con una cupelilla y tal, y con una banderica con mi padre, y más contento que Dios. López Ufarte, Zamora, vaya titanes, joder. Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Han pasado ya 30 años desde aquella victoria en Atocha, impresionante, 2-1. Hace un segundo mi hermano se estaba riendo desde la producción, me decía, ¡jojo! ¿Y estabas con papá en Atocha? Sí, señor, estaba yo en el lado del mercado de frutas con Tina, la de Yancy, al lado tocando el acordeón con aquellas bufandas y aquellas chapelas que llevaba y aplaudiendo esa segunda liga conquistada en Atocha, con goles de López Ufarte y de Zamora, si no me equivoco. Sí, Zamora, ¿no? Yo creo que sí, no me he equivocado. Y luego con el gol ese de Sarabia que no le valió para nada a la Athletic Bilbao y fue aquella segunda liga impresionante. Hoy hace 30 años, casi nada. Por eso lo vamos a celebrar en la primera parte del programa con un té helado. Aquí como señores, como aristócratas, los ingleses fueron los primeros a los que se les ocurrió refrescar el té y hacer bebidas y por eso hoy vamos a celebrar esos 30 años de aquella victoria impresionante de la Real con un té fresco. Y luego en la segunda parte del programa nos vamos a currar un pastel de espárragos. En alguna ocasión, esta temporada hemos hecho recetas con espárragos blancos, esos espárragos fantásticos que se pueden cocer, que se pueden rellenar, que se pueden hacer en salsa, y hoy va a tocar acomodarlos en pastel. Un pastel refrescante, con una crema maravillosa hecha con mahonesa, emplatados con una buena ensalada. Y nos vamos a acordar de aquel pastel de Crevarroca que en el año 71 un joven Juan Mari Arzac descubrió en la barra del Astelena del difunto Alfonso, un bar que está en la parte vieja que regentaba Alfonso, que era un campeón que ha muerto hace poco. Allí Juan María Arzac, que era más vivo que el hambre, vio un pastel de merluza que hacía Alfonso y lo que hizo fue replicar una cosa parecida, aligerarlo, hacerlo mucho más sabroso y convertirlo en aquel pastel de Crevarroca que mantuvo en carta hasta el año 84. Por eso los pasteles de verdura, los pasteles de pescado nos gustan tanto, porque han estado muy de moda y hoy en el programa los vamos a volver a reproducir con unos espárragos, pastel de espárragos. ¡Viva Rusia! Salir todos a la escalera, ahora mismo todos con vuestra bandeja de 30 años de la Real Sociedad debajo de la sobaquera y decir a todo Cristo que empieza una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Luego volvéis al sofá, os sentáis, os ajustáis la pantaloneta azulgrana, no, que es la del Barça, la churigordin, alejáis el mando a distancia, cogéis papel y boli y tomáis buena nota de la receta de este té fresco, de este té helado y sobre todo de ese pastel de espárragos blancos que os voy a ofrecer. Y los de la Athletic Bilbao que no sabemos qué, que luego los años siguientes ganasteis la Liga, echasteis la gabarra a la ría, joder, y además vais a jugar a Copa Rey dentro de poco, la final, o sea que está todos tranquilos. ¡Viva Rusia! ¡Viva el fútbol! ¡Robin Food! Mi hermano, que es un capullo, se sigue descojonando. Me dice, claro, esto está en casa de mi madre. Y yo vivo, ya me he casado, ya estoy fuera de casa de la madre, pero esto está en casa de mi madre. Mi hermano tenía 3 años cuando llegó esta bandeja a casa y dice que es de él. Joder, con 3 años va a estar pidiendo bandejas. Esto está en casa de mi madre, en mi cuarto, en el armario, que es donde duerme ahora mi hermano. Y esto, Álvaro, que te enteres, que mi hermano está detrás ahí en la producción. Esto es mío, es del Menda Lerenda, o sea, que ya lo estás soltando, filibustero. Impresionante bandeja, que por cierto nuestro realizador José lo ha dicho, que hace poco ha hecho limpia en casa de su padre y que ha tirado a la basura un par de estas bandejas que es súper néctar. ¿Cómo se puede tirar esto a la basura? Esto te pagan hasta 1.200 euros en el mercado negro por bandejas como estas, impresionantes. Allí estaba yo en Atocha con mi padre, joder, con una emoción, mi padre de paz descanse, que también era del Deportivo de La Coruña.
viendo cómo la Real ganaba aquel partido, y además os juro que estaba Tina la de Yancy allí con el acordeón y con una chapela que llevaba impresionante, y aquella victoria, bueno, pues le dio a la Real esa segunda liga, y hoy celebramos el 30 aniversario de aquel partido. Los de Atleti están todos tranquilos, que este año estáis que os lo coméis todo y dentro de poco vais a jugar la final de la Copa Rey, o sea que tranquilos. Y para celebrarlo, como hacen los ingleses que celebran todo, lo que vamos a hacer es un té bien refrescante, un refresco, un té helado muy propio para esta época del año, para la primavera o para el verano. Y la verdad que, joder, si hay alguien que llevó el té o nos trajo el té desde Oriente a la civilización occidental, pues fueron los ingleses. Ese té que al final durante un montón de siglos fue la base de la medicina tradicional china y que luego se convirtió en una bebida estimulante y que en este caso podemos transformar en un refresco para estos calores. Fijaros, aquí tengo un té de desayuno bien frío, que la gente que suele hacer en casa té o tiene costumbre de beber té sabe que los culos de las teteras se van guardando en la nevera hasta que uno completa, bueno, pues una botella, por ejemplo, como esta, que está bien fría, y en ese momento lo que se puede hacer es tranquilamente beber el té sin más, o si no, acompañarlo o sazonarlo o aderezarlo con una serie de ingredientes para hacerlo todavía mucho más estimulante. 1 litro de té al oro, los que no hacéis té con mucha costumbre, saber que no se puede infusionar durante mucho rato el té porque normalmente suele soltar, bueno, pues sabor muy amargo, depende de qué hojas, pero es verdad que los tés tienen su tiempo de infusionado en agua. Se calienta el agua sin que llegue a la ebullición y según qué té se suele tener, bueno, pues 2, 3, 4 o 5 minutos en función de la hoja. Y en ese momento lo que hay que hacer, todo el mundo que bebe té lo sabe, es escurrirlo o colarlo a una taza o lo que sea para poder beberlo. En este caso, este té es un té de desayuno que está bien frío. Además tengo zumo de limón y zumo de naranja, tengo unas rodajas de limón cortadas finas y luego yo creo que lo que es la madre del cordero, que es esta infusión que he hecho, metiendo en una cazuela agua fría, metiendo una astilla de canela, las peladuras de un limón y de una naranja, fijaros, y luego aproximadamente unas 6 cucharadas de un buen azúcar moreno. Esto lo que hacemos es arrimarlo al fuego y en el momento en el que hierve, apartarlo rápidamente, cubrirlo con un plato y dejar que infusione, dejar que este agua coja todo el gusto de las cáscaras de cítrico y de la canela y que al final coja, fijaros, este color tan oscuro y tan precioso. Entonces, cuando esto está frío, cuando ya lleva un buen rato fuera y no hemos cubierto con el con el plato y está ya a temperatura ambiente, lo que hacemos es coger una buena jarra y a través de un colador meter aquí nuestra infusión bien fresca. Una infusión azucarada. Vamos a meter en el fondo de nuestra jarra unos buenos hielacos. La típica bebida para verano deliciosa, ¿eh? Si habéis hecho una buena siesta y tenéis ganas de beber algo refrescante, tenéis una terracita, un jardincito, lo que sea, cogéis la maquita y os curréis una historia de estas y la verdad que queda muy sabroso. Vamos a añadir, esto lo bueno sería tener un gran balde para que nos entren todos los ingredientes, pero bueno, añadís una buena cantidad de té, que tiene que estar bien fresco, y luego también una buena cantidad de zumo de naranja y de zumo de limón. Esto lo voy a añadir en cantidad entera, porque es verdad que el zumo le va a dar, bueno, pues un gusto bien peculiar. Vamos a coger una cuchara de estas de darle vuelta a los gin tonics, que como veis en este programa no solamente hacemos bebidas alcohólicas, sino que también hacemos bebidas refrescantes como estas y hemos hecho unas y bien guapas últimamente, ¿eh? Acordaros esa limonada que hicimos con jengibre que estaba impresionante. Espero que muchos de los que estéis en casa la hayáis reproducido y hayáis alucinado con las posibilidades del jengibre crudo, fresco, rallado dentro de una bebida refrescante. Esa limonada es la bomba de neutrones. Una vez que esto está bien mezclado, lo que hacemos es meterle unas rodajas de limón. Esto es un limón entero, cortado en rodajicas finas. Y listo. Estoy seguro que habrá alguno por ahí, algún purista amante del té que dirá, joder, vaya asesinato acabo de hacer. Bueno, haya cuidados. Pero esto está de cojón de mico. Y además la mejor manera de celebrar ese partidazo del que hemos hablado hace un segundo es hacernos una bebida alucinante como esta, intentando que caiga dentro del vaso. Eso suele ser bastante importante.
Joder. Voy a limpiar, que no cunda el pánico. ¿Veis? Tipitapa. Té helado. Super néctar. Fijaros. Si lo queréis más puro, le metéis más té y menos zumo. Buah, hasta que se toda la olla. Y además lo que podéis hacer es, volvéis a rellenar. Joder, la canela le da un punto increíble. Fijaros, volvéis a rellenar con el té que faltaba. Y este ya es para los más puristas. Tiene más té y este tiene bastante más fruta. Pastel de espárragos. Habéis visto, parezco como Arguiñano, como Tolia limpiando y tal. Pastel de espárragos en un segundo. Impresionante, vais a ver. Un pequeño pastel con espárragos blancos, napado, con una mayonesa muy ligera. Impresionante. Y con una ensaladita verde. ¡Viva Rusia! Aquí tengo mi té helado, habéis visto, ¿eh? Joder, vaya pinta tiene. Impresionante. Joder, fresco, fresco. Por lo visto, el té es la segunda bebida más bebida en el mundo después del agua. Impresionante. Yo no soy muy de té, pero reconozco que así un refresco está extraordinario. Bueno, vamos a hacer unos pasteles de espárrago blanco, unos pasteles muy sabrosos. En vez de hacernos el típico pudding, que antes os he hablado de, bueno, pues de Juan Mari Arzá, que es un campeón, auténtico titán, un monstruo, al que le rendimos todos los honores en este programa, porque le queremos mucho, aunque no le frecuentamos y no tenemos tiempo de verle lo que nos gustaría, pero es verdad que le tenemos mucho respeto, y sobre todo tenemos mucho respeto a su trabajo, a su persona, y luego, bueno, pues este pastel de crema roca que tan famoso le hizo a Juan Mari en el año 71, recordando esa historia en el, bueno, pues en la Estelena, que está allí en la plena parte vieja de San Sebastián. Por lo visto Juan Mari, joder, ya lo estoy viendo ahí con la gabardina como con las gafas, entró en la tasca de Alfonso, que en paz descanse, también gran tasquero Alfonso, y se comió, bueno, pues la pastela de merluza que hacían en la Estelena. Y Juan Mari, que es más zorro que el copón de la baraja, joder, empezó a darle vueltas a la historia y se le ocurrió, bueno, pues hacer una especie de pudding, recordando ese pincho comido en la Estelena con un pescado mucho más bravo que la merluza, que es la creva roca. Lo que hizo fue, bueno, pues aligerar de alguna forma aquella pastela y transformarla en un pastel mucho más suave, con el tomate, con los huevos, con la nata, con el pastel de creva roca, perdón, con la creva roca cocida, y bueno, y lo que hizo fue un icono de la nueva cocina vasca de toda aquella época. Fijaros que hasta el año 84-85, según cuenta Juan Mari, no quitó el pastel de la carta, y todavía hoy, cuando la vas a visitar entre esos aperitivos tan fantásticos que ofrece, bueno, pues todavía cuela un pedacito de pastel de creva roca, eso sí, vestido como con tintes del siglo XXI, como ensartado, con unas historias crujientes pegadas con unas tejas y una historia. Pero a fin de cuentas, pastel de creva roca, pastel de pescado. En este caso, porque en aquella época, aquello fue un boom y se hicieron pasteles de todo tipo, de setas, de verduras, con todo tipo de pescado, se hicieron pasteles de carne, en fin, mil historias. Yo voy a rescatar de mi recetario este pastel de espárrago blanco al que le tengo, pues yo creo que mucho cariño porque está muy sabroso, porque queda muy suave, lo vamos a cocinar en el horno a 100 grados centígrados, que va a quedar muy muy suave, sin provocar que se hagan burbujas dentro del pastel, con una textura muy muy cremosa. Y para eso nos hace falta espárrago blanco, que lo tengo aquí encima de la tabla. Fijaros qué aspecto tiene tan precioso. Estos espárragos blancos tan gruesos, joder, con un mordisco tan impresionante como estos que están aquí, que la verdad que están sabrosísimos. Por ejemplo, en ensalada, con un pelador de patatas, saquéis así láminas del espárrago crudo y esas láminas aliñadas están sabrosísimas. Esto rehogado en mantequilla, saltado en aceite, cocido en agua, con mil salsas, nos encanta el espárrago. Además, vamos a añadir un poco de mantequilla al fondo de esta cazuela, porque vamos a empezar a guisar ya nuestros espárragos. Tengo el fuego bravo, lo voy a apartar un poco fuera del fuego. Además tengo nata y leche en estas jarras. Tengo unos huevos de Gorrotxategi, porque al final se trata de un pastel cuajado al fuego. Un poco de vino blanco y unas flaneras que voy a rellenar con una mezcla fantástica que voy a hacer con estos ingredientes. Un pastel que además, ya os he dicho, que se cuece en el horno, queda muy muy suave. Vamos a coger primero las yemas, que al final van a ser la guarnición perfecta para nuestro pastel.
bien alineados. Sabéis que el espárrago blanco, al final, el tallo se elimina en la parte en la que se parte. Al final cogéis el espárrago blanco, tac, donde rompe. Al final es la parte en la que empieza la parte más dura y la parte de donde rompe hacia la yema es la parte de espárrago aprovechable. Y lo que se hace es con un pelador de patatas, raca, darle para pelarlo muy bien, desde la yema hasta la base. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues quitarle las yemas más, pues más sabrosas, que al final van a ser la guarnición de nuestros pasteles. Fijaros, con eso nos vamos a currar nuestra guarnición para nuestros pasteles. Y con los tallos bien picados, vuelta otra vez a esa cazuela que se había encabritado, pero que ha convertido nuestra mantequilla en una mantequilla avellana, que eso es buen negocio, ¿eh? Sobre todo con el espárrago, porque yo creo que con muchos ingredientes. Por ejemplo, cuando salteas una molleja, también la mantequilla avellana es interesante, una buena chuleta de ternera, pero el espárrago blanco, salteado de mantequilla, que la mantequilla coja un poquito de coloración, que espume un poco, al final es un buen negocio. Fijaros, ¿eh? Voy a añadir sal. También podríamos añadir aquí un poquito de patata, si queréis, ¿eh? Porque esto al final es la base de un pastel o también es la base de una sopa, lógicamente. Año 71, no han pasado tiempo y nada. Yo en aquella época, en el 71, se murió mi abuela por parte materna, Paqueret, una auténtica chivarita de la vida. Yo tenía 1 año y en aquella época ya andaba Juan Mari, con la gabardina, con el olfato bien afilado, y en el Astelena comiéndose un pincho y dándole vuelta a la cocina vasca totalmente, porque es verdad que a partir del año 74-75, con aquel viaje feliz que hicieron Pedro y Juan Mari a verle a Paul Bocuse allá con Colons de Mondor en Lyon, y aquellos días que pasaron allí, que la verdad que el otro día yo pensaba que si hiciera una película de aquello, o si aquello se hubiera filmado, hubieran sido 15 días de infarto. Imaginaros los 15 días que pasaron en el año 75, el maestro Pedro, el maestro Juan Mari, allí con Paul Bocuse, visitando granjas, porque así lo cuentan en alguna ocasión, que yo les oí en alguna sobremesa, que se dedicaron no solamente a cocinar con la gran brigada de Paul Bocuse, sino que con él, bueno, pues se ocuparon de destripar todo el recetario vasco. Paul Bocuse les presentó a queseros, a criadores de pollos, a criadores de terneras, les presentó, bueno, pues productos que en aquel entonces ellos no conocían y que el gran Paul Bocuse ya dominaba, especias, en fin, una gran alacena. Y fijaros que 15 días serían aquellos que pasaron aquellos 3 bribones allí juntos, divirtiéndose, y sobre todo qué cargada de pilas para volver a casa y darle vuelta a todo patas arriba y convertir, bueno, pues en aquella cocina tradicional, pero aquella cocina que estaba de aquella manera un poco dispersa y no muy cuidada por lo visto, bueno, pues preocuparse primero de que los grandes cocineros de aquella época prestaran mucha atención al recetario tradicional y que a partir de ese recetario tradicional ellos convirtieran, bueno, pues aquel recetario en algo, bueno, pues en algo superior, ¿no? Sobre todo en algo moderno. Y es verdad que no hay mejor forma de reconocerse cuando uno es cocinero que en su propio recetario y en sus propios productos. Y aquellos, con aquella distancia, cuando volvieron, identificaron ese recetario tradicional y lo que hicieron fue trabajar sobre él. Y de aquellos trabajos y de aquellos días, bueno, surgió pues aquel pastel. Y muchas otras recetas, porque fijaros, voy a meter también las yemas aquí dentro, Fijaros el trabajo que hizo también pues Luis Irizar, con aquellas crepes rellenas de changurro, Ramón Roteta, que también se le ocurrió rellenar aquellos pimientos del piquillo de un changurro con una bechamel muy muy sabrosa y muy fina, salseados, o aquellos pimientos verdes fritos y repelados que hacía Carlos Arguiñano, rellenos de patitas de cordero también guisadas, o la lubina, la pimienta verde de Pedro Subijana, o tantos y tantos otros cocineros, porque fueron muchos difuntos, otros todavía viven y siguen trabajando, y la verdad, pues que por lo menos yo estoy muy agradecido, porque han sido mis héroes de juventud. Y luego, sobre todo, está bien rodearse, bueno, pues de gente con ese carácter y sobre todo con gente tan profesional. Y muchos de ellos tenerlos todavía vivos y tenerlos cerca. Un auténtico privilegio. Vamos a añadir, en el fondo, fijaros, de estos tallos de espárrago y de estas yemas de espárrago bien, bueno, pues rehogadas en nuestra mantequilla, vamos a añadir un chorrete de vino blanco,
Parece que estamos haciendo una sopa, pero no, estamos haciendo pasteles de espárrago. Y luego lo que vamos a añadir es nata y leche. Vamos a dejar que esto esté aproximadamente unos 15 minutos hirviendo a fuego muy suave, de manera que nuestros tallos bien picados al final tengan una sobrecocción y nuestras yemas de espárrago, cocinadas en todo este jugo, con toda esta leche y ese rehogado, también se cocinen. Y lo que haremos luego, en un segundo, cuando pasen esos 15 minutos, será, por un lado, rescatar nuestras yemas de espárrago, que serán la guarnición de nuestros pasteles, y el resto de la mezcla lo que haremos será, en una batidora junto a otros ingredientes, darle forma a una especie de masa que moldearemos en franelas a 100 grados en el horno y convertiremos en una especie de pastel muy tembloroso. Lo presentaremos luego con una ensalada y con una salsa bien particular. ¿Veis? Esto empieza ya prácticamente a hervir y lo que vamos a hacer es probar el sazonamiento para ver si tenemos que añadir más sal o no. Está un pelín soso. Un pellizco más de sal y 15 minutos de hervor pausado. Estáis en Robin Food, Atracón a Mano Armada, y en 15 minutos más o menos vamos a darle mecha a unos pasteles de espárrago del copón, como si fueran cohetes. Robin Food. Bueno, aquí seguimos con el procedimiento de los pasteles de espárrago. Fijaros, por un lado lo que he hecho es con una espumadera, en esa cazuela hirviendo con todos esos ingredientes que habéis visto hace un segundo, lo que he hecho es escurrir las yemas. Habéis visto que tienen todas su nata, están bien pringosos, porque han cocido en una piscina láctea, como diría el más cursi, y nuestras yemas de espárrago están perfectamente cocidos. El resto, lo que hago es meterlo en una batidora de este tipo, triturarlo bien, y lo que vamos a ir haciendo es añadir por la boca de la batidora 4 huevos. O a la cocción de los espárragos en la cazuela o directamente aquí en la masa de nuestra batidora, lo que hacemos es añadir un poco de azúcar, un pelo, Habéis visto, un sí es no es, muy poco azúcar. Y lo que vamos a hacer es probar nuestra mezcla. Vamos a añadir la sal proporcionada a los huevos que hemos añadido. Y un golpe de pimienta. Fijaros, destapamos. Es una mezcla que está sin cocer, pero hay que probar el sazonamiento, importante, muy importante. Joder. Buah, está sabrosísimo. Muy, muy rico. Fijaros, tengo el horno encendido a 100 grados centígrados, así que lo que vamos a hacer es, sin llenar demasiado los moldes, meter la parte proporcional de pastel, de mezcla. Estos moldes, si queréis, estos son antiadherentes, pero si queréis, si tenéis un molde un poco peleón, es interesante que lo embadurnéis de mantequilla y le deis, bueno, lo engamiséis con mantequilla y con un poco de pan rallado, que es como normalmente se suelen untar los moldes para hacer pasteles salados de estas características. También calculo del copón, El último me queda para los de la dieta. Y fijaros, algo que os suelo decir que es importante para no andar como a pinito del oro. Lo que vamos a hacer es llevar primero nuestra bandeja con fondo al horno. La vamos a ajustar. Y aquí es importante, para no andar haciendo equilibrios, que derramemos nuestra agua caliente. Esto se hace en la boca del horno porque es mucho más práctico. Si vuestro horno está un poco viejo, pues ya estáis tardando en compraros una de esas. Si no chuta bien. Si no chuta bien, lo que hacéis es, en vez de tenerlo a 100, lo subís pues a 140 grados o así. Es importante que sea un baño María muy, muy suave. Si tenéis una de esa como yo, a 100 grados centígrados, el pastel va a quedar perfecto. He puesto ese cartón debajo, porque ese cartón lo que va a hacer es que no toque en ningún caso la bandeja con el fondo de la flanera, y eso va a evitar que salgan burbujas en el corazón del pastel. Así que es importante que coloquéis o ese cartón o un trapo viejo debajo o lo que sea. Y ahora nos vamos a currar
Sigo aquí con mi té helado. Una salsa, joder, está riquísimo, para nuestros pasteles. Fijaros, tengo mayonesa y lo que vamos a hacer es añadir un poco de nata semi-montada, o en su defecto de nata líquida también. Esto a unos le llaman salsa muselina, fría, y es muy sabrosa, ¿eh? Un poco de cáscara de limón. Joder, que esto también le da un sabor superior, ¿eh? Luego además tengo unas espinacas que voy a aliñar en un segundo, debajo de las cuales esconderé unos huevos de codorniz cocidos con las yemas líquidas, que sabéis que para que las yemas estén líquidas lo que hace falta es tener los huevos de codorniz fuera de la nevera más o menos unos 20 minutos, que no estén fríos, metidos en un baño de agua tibia. Eso es importante, agua tibia, metéis dentro vuestros huevos de codorniz, tenéis agua hirviendo con sal y en el momento en el que rompe la ebullición y han pasado esos 20 minutos con los huevos a remojo, joder, que suena un poco como de Nacho Vidal o así, lo que hacéis es meter vuestros huevos bien remojados de codorniz en ese baño de agua hirviendo y tenerlos entre 2 y 3 minutos. Fijaros, salsa superior. Voy a meterle un poquito de pimienta, y esta salsa también para estas mismas yemas o para unos espárragos, fijaros, para unos espárragos cocidos, es la bomba de neutrones. La podemos aligerar si queréis con un poquito de agua para que nape. Pero esto es una salsa bien sabrosa. Fijaros, mayonesa y nata semi-montada. Como os digo, tengo mis tallos de de espinacas bien tiernos para hacer una ensaladita con esos huevos de codorniz. Tengo mis yemas, tengo mi salsa, tengo también unas habas frescas que voy a mezclar con las espinacas para hacer una pequeña ensalada. Voy a meter un poco de mostaza a la salsa y tengo mis germinados. Fijaros, estos son mis germinados porque luego le meteré un toque de germinado. Se me había olvidado la mostaza dentro de esta especie de muselina. Y aquí me quedo. 100 grados centígrados. Y en un pispas, nuestros pasteles están listos. Bueno, aquí estamos, ya con mis pasteles recién sacados del horno. Aquí está el de régimen, el pequeño. Y bueno, tengo el resto de ingredientes para terminar esta historia. ¿Se puede terminar? Esto es fin abierto, como las novelas de... Joder, las de Orson Welles, que diría aquel. Fin abierto, impresionante. Habéis visto, tengo por un lado las yemas, que lo que voy a hacer es partir en dos. Son un poquito gruesas. Habéis visto que tienen toda su crema y toda su nata. Están bien frías. Y están súper sabrosas, Además aquí hay muchas combinaciones, porque aquí se van a hacer muchas cosas. Tengo además mi super crema muselina, esta maravillosa, metida en la salsera. Solamente por hacer esa salsa vale la pena hacer esa receta. Es una salsa muy sabrosa, fijaros. Voy a madurar esto de aceite de oliva. Le voy a meter también un toque de pimienta, que cada vez me la ponen más lejos. Voy a darle hasta unas vuelticas. Buen aliño, Y lo que voy a hacer es colocar directamente sobre cada una de estos pastelillos, que si queréis también podéis desmoldar sobre una bandeja y acomodarlos, como he dicho antes, sobre mi ensalada bien aliñada. Pero en este caso yo creo que queda también bien moñoño colocar de esta manera la historia para acercarlo a la mesa, que cada uno se sirva un pastel de estos que se puede comer directamente de la franela. Está súper tembloroso este pastel, con una cuchara como si fuera una crema de postre. Pero en este caso lo que estaréis jamando es un pastelillo de espárragos bien sabroso, cargado de historia además, porque esto al final, como os he contado antes, bueno, pues hunde sus raíces en esos comienzos de los años 70 en los que se empezó a fraguar, bueno, pues la cocina vasca de hoy. Fijaros, vamos a colocar aquí algunos de propina. No me digas que no tiene una pinta estupenda esto. Esto por un lado.
Fijaros, los pastelillos hay bien sabrosos. Esto lo acercáis a la mesa, que incluso... Bueno, no lo voy a hacer. Voy a colocar aquí la cuchara para que esta muselina cada uno se la pueda añadir a su gusto. Y aquí lo que vamos a hacer es alinear una buena ensalada. Fijaros, vamos a añadir todos mis tallos tiernos de espinaca. Esto que yo creo que es una golosina, que son, bueno, pues unas habas tiernas de temporada, justo repeladas y sin cocer ni nada, directamente al fondo. Vamos a añadir un poco de cáscara de limón sobre cada una de nuestras flanericas y también sobre nuestra ensalada. Esto le da su toque, Joder, además, la cáscara de limón con el haba tierna yo creo que es una gran alianza, fijaros. Un buen chorrete de aceite de oliva virgen. Vamos a meterle a esto un pellizco de sal. Y vamos a coger estos brotes tiernos. Vamos a meterles un tijeretazo. Y lo que vamos a hacer es alinear por un lado nuestra super ensalada. Fijaros, Metela aquí en la cámara. Aquí vamos a meter también un poco más de brotes, porque sobre estos brotes, un poco más mullidos, lo que vamos a hacer es acomodar nuestros huevos, que como os he dicho antes, muy importante lo de la cocción, han estado más o menos unos 20 minutos en agua tibia, recordad lo que es muy importante, y luego los hemos sumergido en agua hirviendo aproximadamente unos 2-3 minutos. Fijaros qué néctar, directamente así rotos con las manos, ¿habéis visto? Joder, néctar imperial, Mirad. Ensalada superior, Fijaros. Esto, como os he dicho antes, podéis haber alineado esta ensalada, la colocáis en fuentes o directamente en platos individuales y sobre cada momporrico de ensalada esta bien verde, lo que hacéis es desmoldar, por ejemplo, uno de esos moldes con los pastelillos. Fijaros, Y este último huevo. Luego lo que hacéis es napar con esa salsa muselina que hemos hecho y termináis con la salsa blanca esta deliciosa. Un poco de pimienta sobre los huevos y un último golpe también de aceite de oliva, que seguro que la cámara va a pillar ahora con mucho interés. Y esto ha sido una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada. No me digáis que no os hemos currado un programa celestial. Hemos empezado por ese té refrescante, nos hemos contado ese aniversario que se ha cumplido hoy de esos 30 años de aquel partido en el campo de Atocha. Y fijaros cómo terminamos. Un poquito de aceitico aquí también sobre cada uno de estos pasteles. Os quiero mucho y viva Rusia. Mañana viene Martín, Mañana jueves imperial. Agur. O sea, esto lo ponéis en el centro de la mesa y flipáis en colorines. Me encanta. Si queréis lo desmoldáis, Allá, cuidaos.